Sean todas y todos bienvenidos a este ejercicio democrático. Yo soy Alejandro Noriega González y estaré moderando este foro de debate entre las personas candidatas que contienden por el cargo de magistratura en el Distrito Judicial Electoral Local número 11, materia civil, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México en el marco del proceso electoral local extraordinario del Poder Judicial 2024-2025. Todas las candidaturas fueron debidamente invitadas a este ejercicio. Participan únicamente aquellas que aceptaron la invitación y están presentes. También quiero dar la bienvenida a Alexis Martínez Delgado, quien hará la interpretación en lenguas de seña mexicana para que toda la ciudadanía pueda seguir este debate de forma inclusiva. A continuación, presentaremos un video que explica el objetivo de estos foros, así como la dinámica y el formato aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Adelante. El presente ejercicio tiene como propósito brindar a la ciudadanía información clara, directa y en igualdad de condiciones sobre quienes aspiran a integrar el Poder Judicial de la Ciudad de México. El foro se compone de 3 secciones. Primera sección: presentación, trayectoria y propuestas. Cada candidatura contará con 2 minutos para presentarse y exponer sus propuestas. Segunda sección, preguntas. En esta sección se formulan 3 preguntas iguales para todas las personas participantes, 2 generales y una específica según la materia del cargo. Cada candidatura tendrá 1 minuto y medio para responder. Tercera sección: mensaje final. Cada persona contará con 1 minuto para compartir un mensaje libre dirigido a la ciudadanía. El orden de participación fue definido por sorteo conforme al orden alfabético en la boleta electoral. Este orden se mantiene en todos los foros del proceso, asegurando equidad e imparcialidad. Este foro busca fomentar el diálogo respetuoso, el contraste de ideas y el voto informado. Sigue los foros a través de nuestros canales digitales. Este 1 de junio, tú decides quién juzga. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Les recordamos que este foro se desarrolla en modalidad virtual. Es grabado y será difundido a través de las plataformas oficiales del Instituto Electoral de la Ciudad de México durante el mes de mayo y hasta el día 28. Además, cabe mencionar que la fecha, el horario y el turno de participación de las candidaturas se determinan de forma aleatoria en un sorteo público. La participación de las personas candidatas es de carácter voluntario y se ha organizado conforme a los principios de equidad, imparcialidad y respeto. Aprovechamos este momento para recordar amablemente a todas las personas candidatas que el foro está estructurado en tiempos asignados para cada intervención, como ya se explicó en el video anterior. Las participaciones serán consecutivas, sin interrupciones ni posibilidad de réplica. Estos tiempos serán anunciados por su servidor antes de cada sección y les pedimos apegarse a ellos con precisión. Habrá un cronómetro en pantalla y al momento de agotarse su tiempo sonará un aviso para concluir y posteriormente se procederá al cierre del micrófono. Asimismo, se les solicita mantener la cámara encendida en todo momento y el micrófono apagado cuando no sea su turno de intervención. Agradecemos su comprensión y cooperación. Iniciamos con la primera sección del foro. Como ya se explicó, cada persona candidata contará con 2 minutos para presentarse, compartir su trayectoria profesional y exponer sus principales propuestas relacionadas con el cargo al que aspira. De acuerdo con el sorteo realizado previamente, les iré indicando en lo sucesivo el orden de las participaciones. Iniciamos con Mauricio Ramírez Medina. Adelante, por favor. Buenas noches a todas y todos. Soy Mauricio Ramírez Medina, candidato a magistrado en materia civil de la Ciudad de México, número 12 en la boleta azul, para ser votado en las alcaldías de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta. En cuanto a mi trayectoria académica, soy licenciado en Derecho. Recientemente terminé la maestría en Derecho Civil y mi título se encuentra en trámite. Además, he participado en un sinnúmero de conferencias, mesas redondas, entre otras. En cuanto a mi trayectoria profesional, ingresé al Poder Judicial de la Ciudad de México hace más de 16 años, en donde he desempeñado los cargos de mecanógrafo, administrativo especializado, secretario proyectista de primera instancia, secretario de acuerdos en materia de oralidad civil.
A partir de julio del año 2022, tomé protesta como juez en materia civil al haber acreditado mis exámenes de conocimientos práctico y psicológico. Mi visión de la función jurisdiccional está basada en valores como la ética, la honestidad, la sensibilidad, entre otros, ya que esto permite acercar la justicia a las personas y cambiar la perspectiva que tienen de la impartición de justicia en el país. Mi propuesta es continuar con la forma de trabajo que he llevado hasta ahora, ya que me ha permitido otorgar una justicia cercana que inspira confianza. Por lo tanto, seguiré enfocándome en formar un gran equipo de trabajo, así como mantener las puertas abiertas de mi oficina para escuchar a las personas interesadas en los asuntos. Y de igual modo, me comprometo a seguir estudiando de manera pormenorizada cada asunto que sea sometido a mi consideración, siempre observando los derechos humanos de las personas. Gracias. Gracias, Mauricio Ramírez Medina. Continuamos con usted, Víctor Hugo Quirós Bautista. Adelante, por favor. Víctor Hugo, candidato, por favor, encienda su micrófono. Candidato Víctor Hugo, ¿podría encender su micrófono, por favor? ¿Sí? ¿Me escuchan? Le escuchamos. Adelante, por favor. Buenas noches a todos. Los saludo con mucho gusto. Mauricio, te saludo también con mucho gusto. Mi nombre es Víctor Hugo Quirós Bautista. Actualmente me desempeño como juez civil de proceso oral y el cargo por el cual compito en estas elecciones judiciales es el de magistrado en materia civil al Poder Judicial de la Ciudad de México. En mi trayectoria, debo referir que soy egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde obtuve el grado de licenciado en Derecho e idénticamente también cursé una especialización en materia civil. Igualmente cuento con una maestría en Derecho Civil con especialización en juicios orales. He asistido a un gran número de cursos, diplomados y conferencias, de los cuales he tenido el gran honor de participar como expositor en algunos de ellos. Cuento con una trayectoria como servidor público de más de 24 años, pues ingresé al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México haciendo mi servicio social. Posteriormente obtuve una plaza laboral administrativa, de cargo administrativo, y luego de carrera judicial, desempeñándome como pasante de derecho, secretario proyectista de sala, hasta llegar a ocupar el cargo de juez e idénticamente también fui magistrado por Ministerio de Ley por un lapso aproximado de un año. Lo anterior muestra que cuento con la capacidad necesaria para desempeñarme como magistrado, pues tengo experiencia en segunda instancia, primero como proyectista de sala y de igual forma como magistrado por Ministerio de Ley. Mis propuestas son que a la reforma constitucional al Poder Judicial del año 2024 se complemente con la realización de rigurosos exámenes de conocimiento por parte de los comités de selección, que mi personal adscrito a la ponencia esté en constante preparación y actualización en temas jurídicos y de derechos humanos, que en todos y cada uno de los asuntos que se me turnen como ponente o a la ponencia, se elabore de forma complementaria formatos de lectura fácil cuando se detecte que se involucran personas en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias, candidato Víctor Hugo Quirós. A continuación, daremos paso a la segunda sección del foro, las 3 rondas de preguntas, 2 preguntas generales y una pregunta específica por materia. Estas preguntas fueron definidas y aprobadas por la Comisión de Debates. Se realizó un sorteo público previo para definirlas. Se encuentran en este sobre cerrado, el cual procederé a abrir. Cada persona candidata contará con 1 minuto y medio para responder. Daremos inicio a la primera ronda con la siguiente pregunta. Empezamos con Víctor Hugo Quirós Bautista. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo garantizar la independencia de las personas juzgadoras cuando su designación depende del voto popular? Le repito la pregunta.
¿Cómo garantizar la independencia de las personas juzgadoras cuando su designación depende del voto popular? Adelante, Víctor Hugo Quirós. La independencia de las personas juzgadoras definitivamente la voy a garantizar en el caso de cuando funja como magistrado en materia civil, conduciéndome como me he conducido durante todo mi desempeño como servidor público, siendo siempre objetivo, alejado de cualquier tipo de presión, de cualquier tipo de favor que se me solicite, con independencia de que en cualquier momento me lo pudiera solicitar cualquiera de las personas que me beneficiaron con su voto. Realmente la circunstancia de que me apoyen los vecinos o habitantes de cada una de las alcaldías en las cuales soy candidato, realmente eso lo único que muestra es que los convencí con mi perfil, con mi experiencia, con mis conocimientos, con mis valores, pero ello no podría de ninguna manera permitirme a mí fallar en un determinado asunto en favor de cualquiera de las personas que me brindaron su confianza. Se los agradecería, les agradecería el apoyo que me brindaron cuando termine el proceso de selección y me designen virtual ganador. Y a partir de ahí continuaría como me he desempeñado siempre, de manera honrada, de manera objetiva y sin ningún miramiento de personas con la intención de beneficiarlos en sus intereses. Es todo. Gracias, candidato Víctor Hugo Quirós Bautista. Continuamos con usted, candidato Mauricio Ramírez Medina. Y si me permite, le voy a repetir la pregunta. ¿Cómo garantizar la independencia de las personas juzgadoras cuando su designación depende del voto popular? Adelante, candidato, por favor. Gracias. Pienso que la independencia está muy relacionada con un valor que es la honestidad. Este valor yo lo tengo producto de la educación de mi madre y jamás traicionaría un valor como la honestidad. De hecho, desde este momento que he hecho recorridos en calles pidiéndoles a las personas su voto, siempre ha sido de una manera clara, mostrándoles que el obtener el voto no implicará un beneficio para alguno de ellos en algún momento, sino que únicamente implica un compromiso de mi parte de siempre estudiar con responsabilidad cada asunto que tenga en mis manos y mirar a las personas de frente para poderles dar una decisión explicándoles a cada una de ellas, al ganador, el motivo por el que ganó y al perdedor del juicio, también los motivos por los que perdieron. La independencia no la determina la forma en la que se designa una persona, la determina su honestidad y soy una persona que siempre me he caracterizado por ese valor. Gracias. Muchas gracias, candidato Mauricio Ramírez Medina. Solo quisiéramos pedirle, por favor, de que cuando su pantalla queda en el área central de la máscara de la conferencia, se queda estática, no así cuando está en el recuadro. Gracias. Para la segunda ronda, la pregunta es la siguiente. Empezaríamos con el candidato Víctor Hugo Quirós Bautista. La pregunta es esta. ¿Podría explicar el principio pro persona y exponer algún caso en el que usted lo haya aplicado? Le repito la pregunta. ¿Podría explicar el principio pro persona y exponer algún caso en que usted... Adelante, candidato Víctor Hugo. Bien, el principio pro persona, en términos simples y claros, implica que por virtud de una reforma constitucional que se dio en el año del 2011, todos los juzgadores, sin importar la materia o la jerarquía que tengan, están obligados a resolver sus controversias o sus asuntos basados en la protección a derechos humanos. Ese es el principio pro persona. Un caso fundamental, ciertamente ya llevé uno. La reforma constitucional fue del mes de junio del año 2011. En ese tiempo yo fungía como secretario proyectista de sala. Al año siguiente me tocó elaborar el primer proyecto de sentencia dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde se hizo se aplicó directamente el principio pro persona. Idénticamente realicé un control de convencionalidad.
era un asunto, tengo 30 segundos para explicarlo rápidamente, era un asunto donde se pedía aplicar en un juicio de daño moral la ley de responsabilidad civil para la protección de personas del honor de la Ciudad de México. Determiné que en esa disposición sustantiva se aplicaba o se fijaba un monto máximo para la condena a las personas que habían violado derechos humanos. Decidí hacer la inaplicación parcial de dicho precepto y la regulación se hizo conforme al Código Civil, artículo 1916. Candidato, concluye su tiempo. Gracias. Continuamos con usted, Mauricio Ramírez Medina. Candidato, le voy a leer nuevamente la pregunta, por favor. ¿Podría explicar el principio pro persona y exponer algún caso en que usted lo haya aplicado? Adelante, candidato. Sí, ¿me podrían repetir un poco la indicación en relación a la pantalla? Porque esa indicación no la entendí. En la pantalla, en el área central, se queda usted estático. No así cuando está en el recuadro. En el recuadro sí se ve que tiene usted movimiento, pero en la pantalla central se queda estática. Quisiéramos pedirle, por favor, si podría ponerla de tal forma que se viera sus movimientos. Adelante, candidato. Verifico esa situación de la cámara, nada más, porque no tengo cómo se hace. Continúe entonces, por favor, candidato Mauricio Ramírez. Tiene usted la palabra. Claro ¿Quiere que que sí. le repita la pregunta? No, ya la tengo clara la pregunta. Adelante, por favor, candidato. El principio pro homine obedece a la reforma constitucional del mes de junio del año 2011 y obliga a todas las autoridades del país interpretar la norma en el mayor beneficio que otorgue a las personas. Esencialmente, esa es la situación que nos marca el principio pro homine, siempre dar la mayor protección a las personas ante cualquier norma y siempre también buscando un equilibrio, tratándose de asuntos como los que revisamos tanto los jueces como los magistrados, en donde hay dos partes en conflicto. Este principio pro homine, dar una interpretación conforme a la Constitución, es muy común que se aplique en materia civil y mercantil, tratándose de intereses muy excesivos. El Código de Comercio y el Código Civil para la Ciudad de México establecen la facultad de las partes de establecer los intereses que estimen conducentes. Sin embargo, al interpretar esa norma conforme a la Constitución, aplicando ese principio pro homine, debemos observar que nadie puede explotar al hombre por el hombre. Entonces, se aplica en ese sentido y se hace una reducción de los intereses. Sería ese el ejemplo. Gracias, candidato Mauricio Ramírez Medina. Vamos a continuar, por favor, ahora con la tercera pregunta, que es la pregunta específica en cuanto a la materia por la que compiten ustedes, y esta pregunta es la última. Iniciamos con Víctor Hugo Quirós Bautista. La pregunta dice así, candidato Víctor Hugo Quirós Bautista: ¿qué medidas implementaría para asegurar que la transición en el cargo no afecte la continuidad ni retrase la resolución de los asuntos en trámite? Se la repito, candidato Víctor Hugo. ¿Qué medidas implementaría para asegurar que la transición en el cargo no afecte la continuidad ni retrase la resolución de los asuntos en trámite? Adelante, candidato Víctor Hugo. Sí, definitivamente una de las medidas por las cuales me podría asegurar que la transición de mi cargo de juez a la de magistrado no afecte el conocimiento de los asuntos ni lo retarde es llegar y trabajar como lo he hecho siempre, con absoluta dedicación, la misma que le solicitaría o requeriría principalmente a mis proyectistas de sala. La circunstancia de que cambie de titular
un órgano jurisdiccional no es justificación para retardar la impartición de justicia, porque de ello no tiene ninguna responsabilidad o ninguna causa los justiciables. Aún ello debo referir que aún cuando la ley procesal civil, es decir, el artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, permite que se haga una publicación en los acuerdos que ya están hechos, en los asuntos que ya se hizo la citación para sentencia, informando del cambio de titular, y a partir de entonces podría volverse a computar el plazo que otorga la misma ley para la realización de los proyectos de sentencia y circularlos con los demás magistrados ponentes. Ello, en la medida de mis posibilidades, no lo realizaría. Conforme al turno que se realizó ya de los asuntos con el anterior titular de la ponencia, llegaría y buscaría que se siguiera con el estudio y se respetaran los plazos desde el inicio. No tomaría un plazo adicional. Gracias, candidato Víctor Hugo Quiroz Bautista. Continuamos con Mauricio Ramírez Medina. Candidato, le voy a leer la pregunta. ¿Qué medidas implementaría para asegurar que la transición en el cargo no afecte la continuidad ni retrase la resolución de los asuntos en trámite? Adelante, candidato Mauricio. Sí, primeramente, por lo que hace a los asuntos de la Unidad de Gestión Judicial, etapa de audiencias a la que actualmente me encuentro adscrito como juez en materia civil, afortunadamente el tribunal ha tomado medidas para que nosotros no seamos los que determinemos los tiempos en los que se llevan a cabo las audiencias. Hay un sistema en el que directamente nos arroja las audiencias y en este caso pues las está arrojando dentro del cuarto día. Por lo tanto, mientras yo permanezca como juez, pues el ritmo de trabajo sería el mismo y concluiría con todos los asuntos en su término normal, en su término legal. Ahora, en cuanto llegara a la sala correspondiente, bueno, siempre he pensado que la rapidez es importante, pero también la eficiencia en el trabajo es muy importante. Valoraría cada asunto de mi conocimiento para determinar si lo puedo sacar dentro del tiempo que ya está transcurriendo, o en caso contrario, si yo estimo que eso va a demeritar el trabajo, evidentemente me tomaría el tiempo que le correspondería a cualquier persona para resolver ese asunto como si lo hubiera tenido desde un principio, pero siempre con el compromiso de llegar temprano. Si hay que quedarse más horas para regularizar el trabajo, lo haría sin ningún inconveniente. Gracias, candidato Mauricio Ramírez Medina. Para concluir este foro, escucharemos a cada persona candidata con su mensaje final. Cada participante contará con 1 minuto para esta intervención. Iniciamos con Víctor Hugo Quiroz Bautista. Adelante, candidato. Agradezco enorme y sinceramente al Instituto Electoral de la Ciudad de México que brinda a los candidatos este tipo de oportunidades para el intercambio de opiniones e ideas, lo que sin duda sirve para que la gente conozca nuestra trayectoria, preparación, experiencia y visión de la justicia, y de ese modo pueda tomar el día de las elecciones la mejor decisión por el bien del país. Por esto último me dirijo específicamente a los habitantes de las alcaldías Tláhuac, Milpalta y Xochimilco para asegurarles que cuento con una alta preparación académica, con una amplia experiencia como servidor público y como juzgador, donde incluso ya he sido magistrado por Ministerio de Ley. No desconozco la función y, lo que es más importante, cuento con un alto grado de responsabilidad y honradez, de modo que si ustedes me brindan su apoyo en las próximas elecciones del domingo 1 de junio, podré alcanzar la alta dignidad de ser designado magistrado en materia civil al Poder Judicial de la Ciudad de México. Muchas gracias a todos. Gracias, candidato Víctor Hugo Quiroz Bautista. Continuamos con usted, candidato Mauricio Ramírez Medina. Adelante. Les pido a los habitantes de las alcaldías Xochimilco, Tláhuac y Milpalta me den su confianza mediante el voto. Creo en mí y hay muchas personas que también lo hacen. No me defraudaría ni las defraudaría. Estoy convencido que con mi trabajo y mi esfuerzo diario he cambiado para bien
la vida de mis compañeros de trabajo y de mis compañeras, así como de los ciudadanos y ciudadanas, abogados y abogadas que han tenido la oportunidad de llevar una audiencia conmigo o tener una junta de trabajo. Es por ese motivo que les pido y les reitero, les solicito el voto, porque este voto es en beneficio de toda la Ciudad de México. Voten por Mauricio Ramírez Medina, el número 12 de la boleta azul. Gracias. Gracias, candidato Mauricio Ramírez Medina. Agradecemos a todas las personas candidatas su participación en este ejercicio democrático y sobre todo a quienes nos siguen a través de las plataformas del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Gracias por haber compartido sus propuestas con la ciudadanía de cara a las próximas elecciones del 1 de junio. Recuerden, el voto es libre y secreto. Además, les invitamos a seguir consultando los canales oficiales del Instituto Electoral de la Ciudad de México para conocer más información sobre este proceso electoral, como el portal Conóceles Judicial, donde podrán encontrar más detalle sobre los perfiles de las candidaturas. Muchas gracias y hasta pronto.